Amigos, quiero aprovechar al máximo el tiempo con la presencia de nuestro primer invitado por la dimensión de este temazo. Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Ley de Protección de las Pensiones. La semana pasada nos enteramos directamente por parte del presidente Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Cómo toman ustedes este anuncio? ¿Es sorpresivo? ¿De algo se habían enterado? ¿Hay algún tipo de adelanto? Es decir, son muchas las preguntas que caben en este tema tan riguroso. Sí, no es sencillo y es un temazo como lo acabas de decir. Yo voy a comenzar es quizás informando más o menos de qué se trata, dónde estamos y cuáles son las alternativas, ¿no? En primer lugar, Eduardo, esta ley se basa en recaudar unos tributos o un aporte para los pensionados. Esta ley contempla que esto debe salir de los pagos que le hacemos a los trabajadores, es decir, de las nóminas, y asignar un porcentaje sobre ella. También se estima de que este debe ser con la base de $130, que es el ingreso que el presidente Maduro en su alocución el 1 de mayo resaltó. Si bien, Eduardo, por un lado, en este momento nosotros en el sector industrial y muchos de ellos, bueno, estamos en una situación que no es fácil, que es difícil, en donde nuestro norte y nuestro gran reto es ser competitivo. Este anuncio de este proyecto de ley evidentemente tiene su incidencia en los costos, te resta competitividad y en muchos de los casos, bueno, en algunos tienes más afectación que otros. Pero por otro lado, bueno, no podemos evadir la responsabilidad que tenemos con los 5.500.000 pensionados que de una u otra manera tenemos que mejorar o se tiene que mejorar el tema de sus ingresos. Ahora bien, como hemos venido diciendo, lo que queremos hacer acá es que haya un equilibrio entre la primera versión que te acabo de comentar, esa incidencia en donde evidentemente cualquier incremento en los costos te resta competitividad, en muchos de los casos también con los productos importados, y a veces en el tema de la formalidad, pues podemos hacer un equilibrio de manera tal de que esta afectación sea lo mínimo posible. Hoy, a las 8 de la mañana, tendremos un directorio en Conindustria para debatir las propuestas que vamos a hacer hoy a las 4 de la tarde en la Asamblea, de manera tal de que se disminuya en lo posible esta afectación. ¿Qué vamos a proponer? Bueno, dos cosas fundamentales. En primer lugar, de que este porcentaje, porque la ley dice que puede ser hasta el 15% de los pagos que se realicen en nómina, nosotros vamos a proponer de que este porcentaje evidentemente sea mucho menor de lo que es el tope, pero adicionalmente a ello tenemos un problema también. Si bien está fijado el mínimo, que son $130, pues nosotros vamos a proponer de que haya un máximo también. Es decir, porque si lo dejas así, aplicando un porcentaje sobre la nómina, el patrono, quien haya remunerado mejor a sus trabajadores, va a ser el más afectado. Entonces, aquí lo que tratamos es de armonizar esto, como lo hemos dicho, un equilibrio de manera tal de que ese tope contribuya, pero que no sea el mayor afectado. Entonces, bueno, son los planteamientos que aquí están. Para nosotros no es fácil, pero evidentemente tenemos que contribuir con esa responsabilidad de esas personas que dedicaron 30 o 40 años de su vida y que hoy necesitan el apoyo nuestro. Que adicionalmente quiero añadir a esto, o es una pregunta que posiblemente tú la quieras hacer o la gente piensa. Bueno, originalmente esto existe en la ley actual laboral. ¿Qué sucede con esta ley, Eduardo? Bueno, es que tenemos que de verdad sentarnos a discutir, a debatir sobre ella. Hay que adecuarla a los parámetros de hoy. Está obsoleta. Uno de estos temas, ¿por qué surge esta ley? Y lo quiero explicar. ¿De qué manera existe? Porque hay gente que se está preguntando por el antiguo Seguro Social. Sí, bueno, vamos a ello. ¿Qué parte de esto qué es? Bueno, no es nuevo las contribuciones que hacemos nosotros al Seguro Social, pero también el trabajador lo hacía. Pero ¿sobre cuál base se hacía? Sobre el salario mínimo.
El salario mínimo, como tú sabes, producto del tema de la retroactividad en las prestaciones sociales, tiene mucho tiempo que no se toca, entonces se pagaron un conjunto de bonos, ¿sí? Con los cuales evidentemente, ¿qué se pretendía? Bueno, que el pago que se le hiciera al trabajador fuera directamente en el bolsillo el día 15, el día último, y no que fuese el tema del salario porque afectaba hacia atrás y tú no ibas a percibir ese dinero en ese momento. Entonces, esta distorsión que crea, Eduardo, bueno, perfecto. Entonces, logramos solucionar momentáneamente el tema de los ingresos de los trabajadores con bonos. Pero la base con la que se calcula ese aporte del Seguro Social se quedó en salario mínimo, es decir, 130 bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el aporte que hace el trabajador como el patrono es insuficiente para dedicarlo o llevarlo a los 5.500.000 trabajadores. Es por esto que es fundamental que discutamos de verdad una ley, Eduardo, donde nos sintamos todos incorporados, el trabajador, el patrono y el Estado. Adicionalmente a ello, ¿cuál es el problema que siempre hay o que existe? Bueno, fíjate que en el caso nuestro, la empresa privada, hacemos la contribución y en esta ley contempla que la empresa privada tiene que hacer una contribución para ello. Nuestro problema es que queremos que sea para todos y acá siempre la empresa privada y la formal es la que hace el gran aporte. La que no está formalizada va de esto y se constituye en una competencia incluso desleal a nivel nacional con nosotros mismos. Entonces, es por ello que tenemos que hacer un esfuerzo de atraer a una mayor cantidad de empresas a la formalidad, pero adicionalmente a ello, mira lo que te quiero decir. Aquí siempre, anteriormente, para tú entrar al programa de pensionados tenías que tener 750 cotizaciones. Yo no sé si tú lo recuerdas, siempre estábamos pendientes a ver cuántas me faltaban para Sí. optar. Entonces, bueno, eso se cambió y ahora se entra independientemente que hayas hecho cotizaciones o no. ¿Qué conduce como esto? Bueno, que no es quizás de la manera más equitativa de distribuir esto, porque no puede ser que un trabajador que haya cotizado durante toda su vida tenga la misma contribución de parte del Seguro Social que la que no haya cotizado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos que sentarnos de manera tal de atraer también a esos trabajadores informales, Eduardo, a que participen y hagan su aporte de manera tal de que cuando llegue el momento, lleguen sus años, él también haya aportado. Con esto quiero decir que esto que estamos viviendo, todos tenemos que ser conscientes que debemos participar todo, el patrono, el trabajador, el Estado, que hoy por hoy también es uno de los que más contribuye en esto. Y lo sencillo, ¿sabes qué sería, Eduardo? Es que todos entrásemos en un sistema de pensiones hasta sin cotizar, por decirte algo, y el Estado aportar a eso. Esa no es la realidad hoy en día de Venezuela. Venezuela cambió y necesita la participación de todos nosotros. A veces, por muy dolorosa que sea, en el caso del empresario, pues evidentemente no podemos evadir tampoco esa responsabilidad que tenemos. Vienes manejando cifras muy interesantes, se comprenden. Estás hablando del rol del sector privado, del público, de la dimensión que tiene esto en el tiempo. Y hay algo también muy importante, porque una cosa es asumir estas responsabilidades o este objetivo en una economía fuerte, en una productividad, vamos a decir, de alto dinamismo, y otra en un momento de depresión económica como el que vive la industria o la empresa venezolana. Es decir, se viene hablando desde hace tiempo de la diferencia salarial que incluso coloca en el sector privado mejores niveles que en el sector público. Se viene hablando del peso impositivo o tributario que deben asumir las empresas nacionales. Hay una economía muy lenta, para no decir parada. Eso lo sabe el que está en la calle. ¿Está en condiciones la empresa venezolana hoy, por muy buena que sea la intención, como dices tú, y los planteamientos, de ir adelante y hacer realista esta intención? Tremenda pregunta, Eduardo. Estamos en un dilema. El dilema es que tenemos que mantener la competitividad de la industria nacional. No solo a nivel la competencia dentro del país, sino con los productos importados. Tenemos que, a como dé lugar, hacerlas más competitivas. En segundo lugar, tenemos que mantener el nivel de empleo de nuestra gente y recuperar el poder adquisitivo. Y en tercer lugar, Eduardo, también hacer nuestras contribuciones. O sea, mira el dilema que estamos. No estamos en el mejor momento de la industria y tú lo sabes. A veces decimos que estamos creciendo, pero el hecho de crecer no quiere decir que nos recuperamos.
Quiere decir que estamos creciendo porque tú te comparas con el año anterior. En muchos de los casos, Eduardo, el dilema que tenemos en la industria nacional es que a pesar de ir creciendo, todavía no llegamos al punto de equilibrio y no somos rentables. Esto es una realidad. La empresa grande, que nosotros le dimos entre grandes, pequeñas y medianas, está afectada por la dimensión. Quizás la mediana está regular y la pequeña muy afectada. Entonces, mira el dilema en donde estamos. Estamos en un dilema, Eduardo, en donde no todos los sectores se comportan de la misma manera. A veces cuando yo hablo de crecimiento, muchos de mis sectores no lo tienen. Y adicionalmente a ello, decimos un crecimiento y ese sector no se identifica con ello, pero también puede ocurrir lo contrario. A veces decimos que decrecemos y un sector le va muy bien. Es decir, qué temazo, Eduardo, y qué dilema. No estamos en una situación igualitaria todas, pero todos debemos contribuir. Uno de las propuestas nuestras, como bien lo dije, es disminuir ese porcentaje, ponerle un techo, pero adicionalmente a ello que tengamos otras medidas de manera tal de que la industria nacional se vaya haciendo más competitiva. Una de ellas, las hemos propuesto del Ejecutivo, es el pasar, el declarar y enterar el IVA a 30 días. Hoy en la actualidad está en 15 días. Eso ayudaría mucho a nivel de financiero para las industrias. Lo otro que lo hemos propuesto mucho, Eduardo, y lo reiteramos una vez acá y lo sometemos a la consideración del Ejecutivo, es el tema del IGTF en bolívares. Esto no tiene una afectación para nosotros en toda la cadena de producción y nos encarece. Ahí se podría también llegar a un equilibrio de manera tal de que si se amplía la base de contribuyentes y se disminuye ese 2% a un 0.5%, razonablemente la recaudación sería igual. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues la realidad, Eduardo, los problemas los tenemos identificados, sabemos que no competimos, pero a su vez tenemos que generar empleo, tenemos que mantener, como bien lo dije y lo voy a repetir, la recuperación del poder adquisitivo y tenemos un tema con las contribuciones que de una u otra manera tenemos que hacer y ayudar a que también se recupere parte de esos ingresos de los pensionados. Pero queremos, como lo dije anteriormente, es que todos nos sentamos acá, que no haya una competencia y que no sean pocas empresas las que mucho contribuyan, sino que seamos muchas que contribuyamos poco. Es decir, ampliando la base de contribuyentes, se puede lograr todo esto. No es sencillo, es un temazo. Hoy vamos a discutir esa propuesta, pero evidentemente yo estoy convencido de que va a haber un equilibrio en todo ello, que seremos escuchados, y eso es lo que tenemos en el país, Eduardo. Mira, Luigi, yo te doy las gracias por dos razones. Primero, por estar acá y adelantar lo que van a plantear esta tarde en la Asamblea. Además, hacerlo minutos antes de un directorio de Conindustria que se va a realizar a las 8 de la mañana. Por anunciar también estas propuestas que van a llevar a las 4 de la tarde al Pleno de la Asamblea Nacional. Una pregunta, ¿ese encuentro en la Asamblea se da por iniciativa de quién? ¿Va solamente con industria? ¿Cómo se da esta importante agenda? Bueno, nosotros, lo que es con Industria Fede Cámara, siempre somos convocados, pero no, aquí es para todas las cámaras. Esto es un encuentro donde, como te dije, son diferentes sectores. La realidad Van todas las cámaras, van los gremios. están convocados, no sé si todas las cámaras por ¿Quién general, es más pero que tú muchas. sepas? ¿Quién es más que tú sepas? No, varios sectores, varias cámaras binacionales, cámaras están convocadas con su comercio, con industria, Fede Cámara, la Cámara Farmacéutica, por decirte algo. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? En el caso del sector industrial, nosotros agrupamos a ellas hoy, parte de la reunión, porque nosotros agrupamos todos los sectores, es este debate y llevar las propuestas en donde todos nos sintamos razonablemente incluidos. Estoy utilizando la palabra razonablemente porque todos tenemos realidades diferentes y evidentemente habrán otros sectores que también plantearán sus inquietudes, sus observaciones, de manera tal de que se hagan escuchar y todos nos sentamos en esto. Y como dije una vez más, es momento propicio para crear un gran debate nacional a efectos de corregir estas diferencias que tenemos y enrumbarnos a una discusión de una ley laboral que sea actualizada, que esté acorde con la realidad del país, una realidad del país donde no dependemos de la renta petrolera, donde se depende de la producción nacional, por darte un ejemplo, de la recaudación de impuestos y necesitamos, a como dé lugar, mantener un equilibrio en todo lo que estamos hablando. Así es. Bueno, gracias por tu mensaje, Luigi. Estaremos muy atentos en las horas de hoy y siempre en el seguimiento a este interesante tema. Luigi Picella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria. Mucho éxito, hasta pronto. Gracias, Eduardo.
Amigos, manténganse allí, por favor.